Hola a todos, mi nombre es Dan Rosenfarb y yo trabajo en una empresa que se llama KeepCon y hacemos, entre otras cosas, procesamiento de lenguaje natural y quería hablarles un poco de esto y de qué es. Si queremos realmente interactuar con las computadoras, necesitamos entendernos. Necesitamos nosotros entender a las computadoras, pero algo un poquito más difícil que es que las computadoras nos entiendan a nosotros. Para eso podemos usar el lenguaje y necesitamos, por ejemplo, que las computadoras entiendan un texto como el de Gabriel García Márquez en Cien años de soledad, o también entiendan un texto que escribe @Gabriel72 en las redes sociales. Este texto, además de real, es muy irrespetuoso. No respeta los acentos, las mayúsculas, los signos de puntuación, la ortografía ni la sintaxis. Y aún así nosotros lo entendemos y queremos que las computadoras lo entiendan. Para que puedan entender un texto es útil que, por ejemplo, partir el texto en palabras es un buen primer paso. Eso es bastante fácil para textos normales, pero en algunos textos se puede complicar. Y yo apuesto a que todos ustedes están entendiendo lo que dice este texto porque son humanos y entienden el lenguaje, pero la cantidad de procesos inconscientes que están interviniendo, procesos muy complejos para poder partir en palabras, es impresionante y es más difícil todavía para la computadora que ve números. Ni siquiera distingue naturalmente, sin que le expliquemos, la diferencia entre letras, números, espacios, comas. Así que todo eso es diseñado y modelado. Pero supongamos que ya está, problema resuelto, tenemos el texto partido en palabras. Para entender un texto, entonces necesitamos, primer paso, entender el significado de cada palabra. Suena lógico. Pero con la primera palabra ya tenemos un problema, porque en un diccionario, que es donde están las definiciones de las palabras, no va a estar Shakira. Y no va a estar ningún nombre propio. Tampoco tienen prefijos que tienen el agravante de que se pueden componer. Yo puedo decir, Shakira, me rearchi contra regustan tus caderas. Y todos esos fenómenos que estamos viendo son para un texto correctamente escrito. Pero en Internet hay de los otros. Tenemos un montón de fenómenos, como por ejemplo usar números o símbolos en lugares de letras. Y nosotros los humanos lo reconocemos más o menos con cierta facilidad porque el grafema o la forma que tiene el carácter es parecido y los asociamos. Claro que en la arroba ya tenemos dos alternativas, A u O. ¿Cuál es la correcta? Y para la palabra sola no lo podemos deducir. Así que es difícil reconocer el significado de cada palabra por sí misma. Tenemos otros fenómenos como errores ortográficos, errores de tipeo. Alguien se comió un espacio y algo que parece una palabra en realidad son dos. O alguien puso un espacio de más y lo que parecen dos palabras son una. Así que partir en palabras no era tan sencillo. Y también trabajar con las repeticiones, que se usa mucho. Acá claramente no van tres O, va una sola O. Y también claramente no van tres Rs, pero va una o dos Rs. De nuevo, la palabra sola nos alcanza, necesitamos contexto para desambiguar. Podemos dejar las dos alternativas, pero ya habíamos dejado dos con la arroba. Así que las probabilidades se van multiplicando y crecen geométricamente. Recién describimos algunos fenómenos de deformaciones de la palabra para poder entenderlas. Ahora me gustaría que nos concentremos un poco en las cantidades de esto, cuantitativamente. Una palabra como estúpido, que es importante encontrar en un texto porque setea el tono, o si es agresivo, o si es permitido un texto en un sitio determinado o no. Una palabra como estúpido, decía, tiene 4 combinaciones naturalmente entre género y número. Pero si cada una de estas se lee, bueno, estúpido, estúpida, estúpidas, estúpido. Si a eso le multiplicamos por la cantidad de sufijos, ya tenemos unos cuantos más. Y para cada una de estas palabras, que pueden tener uno o varios prefijos, va creciendo el número. Ya estamos en 640 y de nuevo, esto para un texto bien escrito. Si le agregamos los otros fenómenos, tenemos que una palabra
como estúpido, tiene como mínimo 38 millones de combinaciones. Son muchas más porque repeticiones hay infinitas, pero una palabra razonablemente deformada, si se puede decir esa expresión, tiene 38 millones de combinaciones, cada palabra, y la tenemos que reconocer en tiempo real. Hay otros fenómenos en los textos que tenemos que saber reconocer. URLs, emails, teléfonos. Algunos de estos tienen la complicación de que tienen un puntito en el medio. Y el puntito ahí no es un separador de oración, de palabra ni nada, sino que es imbuido. Y eso no es tan fácil de detectar, sobre todo cuando además los mails pueden estar mal escritos. Además tenemos fechas que pueden ser escritas en más de un formato, en muchos formatos. O domicilios, que pueden tener una fecha patria adentro y también se vuelve ambiguo reconocerlos. Además de los fenómenos más modernos de la escritura electrónica, ¿no? Emojis, etcétera, etcétera, que son importantes, por ejemplo, para establecer el sentiment de un texto. Para todo este lío, no quería usar la palabra quilombo, tenemos la lingüística que nos ayuda. La lingüística es una disciplina a la que podemos acudir, que lleva décadas investigando el lenguaje y la comunicación y tiene varias subdisciplinas. Cada una de esas subdisciplinas ataca un aspecto diferente de la lengua. Y lo que quería es contarles un poco qué son y qué se puede hacer con cada una de ellas. Esta palabra ustedes la están entendiendo a pesar de que está pésimamente escrita. Y la entienden igual porque los sonidos, más allá de la escritura, es lo que les hace entender la palabra. Saben pronunciarla. Y la fonética y la fonología trabajan con los sonidos. Y eso es importante para definir, por ejemplo, equivalencias. Nosotros sabemos que en español la H, en la mayoría de las ocasiones, es muda. Y en particular acá donde estamos, se habla una versión del español que es la rioplatense, en la cual la B larga y la B corta se pronuncian exactamente igual. Y la S y la Z también. Perdón, Chema. Y esas equivalencias hacen que nosotros podamos reconocer la palabra obvio o cualquier otra, más allá de que esté escrita con un error ortográfico, porque no sé si lo habíamos pensado, yo no lo había pensado nunca, los errores ortográficos tienen que ver con la ambigüedad entre fonema y grafema, o sea, la letra y el sonido. Nos acordamos más fácilmente cómo suena una palabra y no cómo se escribe. Por encima del nivel fonético está la morfología. Esta palabra probablemente no la hayan visto ni escuchado en su vida, y sin embargo la entendemos perfectamente, porque tenemos imbuido en nuestro cerebro, a partir de que aprendemos a manejar una lengua, el mecanismo de descomposición morfológica en morfemas. No será LCD, pero algo tenemos en nuestro cerebro que es complicado. Y esta es una descomposición morfológica. Cada morfema es una partícula dentro de la palabra que carga una cuota de significado, no como la letra que no tiene ningún significado o la sílaba. El morfema sí tiene significado. Y veamos qué significa esta partición, para qué nos sirve. Google claramente es el morfema que más tiñe de significado a todo el resto. Si yo le agrego una googlea, ya es un verbo, es alguien que está googleando. Un googleador es un adjetivo, y una googleadora es una persona sexo femenino que hace eso. Y el morfema A es el mismo morfema que estaba antes, la misma A, pero en esta posición tiene otro significado. Y la S finalmente lo hace plural. Y esta descomposición es lo que nos permite agarrar una palabra y poder buscarla en el diccionario. Por encima de la morfología está la sintaxis. Esta oración no tiene ningún sentido. Sin embargo, cada palabra sí tiene sentido y lo podemos entender. El problema es que no alcanza a entender el significado de las palabras para entender el significado total del texto. Prueben leerla al revés. Este texto, la sintaxis determina la estructura y el contexto de la palabra y lo que nos permite entender el significado completo. Por ejemplo, tengo estas dos frases. La primera frase no se podría publicar en un sitio de clasificados, pues está prohibida la venta de armas, y la segunda sí. Y la palabra clave en las dos es exactamente lo mismo, es arma. Sin embargo, la misma palabra en un contexto dice que hay que prohibirlo y en otro contexto hay que aprobarlo, porque la primera es un sustantivo y en el segundo caso es un uso verbal. Y esa distinción nos da la sintaxis. Encima de la sintaxis tenemos otro nivel que es la semántica.
tenemos otra frase que no tiene sentido. Sacando la interpretación poética que hace que casi cualquier frase sea válida, acá el problema está en la coordinación entre significados de palabras, ¿no? Las latas no descansan y no tienen relación con las casas verdes, a pesar de que cada palabra la entendemos y que la estructura sintáctica de la oración es impecable. Igual no alcanza. Y de eso se trata la semántica, de los significados y la coordinación de significados entre las palabras. Por ejemplo, estas dos frases, la primera tiene una connotación negativa y la segunda tiene una connotación positiva, y la clave es la palabra mal. Esto es un poco más difícil. Acá no es una cuestión de que la palabra es un verbo o un sustantivo, en los dos casos es un adverbio. Pero la palabra mal tiene más de una acepción. Una acepción que da una connotación negativa y la otra, más moderna de los últimos años, por lo menos acá en la Argentina, que es una connotación de intensificación. Entonces acá hay una cuestión de combinación de significados con el verbo. El verbo pasarla en esta acepción, en este texto, es cómo la pasaste en un evento. Pero si a mí me preguntan cómo la pasaste, yo no puedo decir la pasé. Falta algo, falta un complemento que le dé la polaridad, la dirección, ¿no? Entonces, cuando aparece acompañado de mal, naturalmente, instintivamente, tomamos mal para el lado de negatividad. En el segundo caso, gustar es una palabra, un verbo que ya tiene una connotación positiva. Entonces, lo más natural es que mal sea un intensificador de eso y no algo que hable en el sentido opuesto. Por encima de la semántica tenemos la pragmática. Si yo vengo, me planto y les digo esta frase ahora. La frase es una aclaración, tiene cada palabra, la entendemos, tiene una estructura sintáctica perfecta y semánticamente es impecable. Es más, es tan impecable que tiene más de un significado. Sin embargo, ¿ustedes qué están pensando? ¿Que me tome un chocolate caliente o que me bajé en el puerto de Buenos Aires de un submarino? Yo me juego a que están pensando la primera. Y sin embargo, ustedes no tienen ninguna evidencia de eso. Les recuerdo que estamos en una ciudad portuaria, así que es perfectamente posible la segunda opción. No sería lo mismo en Santiago del Estero. Y ustedes toman el primer significado por puro prejuicio. Y está bien, a falta de información tenemos que hacer lo que podemos. Y de eso trata la pragmática, de trabajar el conocimiento del mundo, todas las cuestiones que rodean al texto. No están en el texto la pista para decidir una cosa u otra. Está en nuestro conocimiento del mundo y en un conjunto de prejuicios y estadísticas y cálculo de probabilidades. ¿Para qué nos sirve la pragmática? Y para trabajar con los fenómenos más complejos de la lengua. El doble sentido que puede haber en un texto. La ironía, donde yo digo una cosa y quiero decir exactamente lo contrario. La metáfora, la metonimia. Bueno, hay un montón, no se ven. La paráfrasis. Y miles de fenómenos que hacen esto realmente complicado. Como decía un profesor mío de la universidad, si esto les parece difícil, es porque es difícil. Es muy difícil y por eso parece difícil. Sin embargo, hay soluciones y hay tecnologías que están funcionando y que resuelven estos problemas. Y se los digo por experiencia, porque hace 10 años que hacemos procesamiento de lenguaje natural en KeepCon. No solo procesamiento de lenguaje natural, hacemos comprensión del lenguaje natural. Y lo venimos haciendo en problemas reales, resolviendo problemas reales de nuestros clientes, que son por suerte bastantes, y en bastantes países, porque en KeepCon hacemos esto en varios idiomas. Y tratamos de hacerlo con la mayor calidad científico-técnica de la que somos capaces. Y nuestro desafío es ser líderes mundiales en comprensión del lenguaje natural desde acá, desde Argentina. Muchas gracias.